¿cuáles son las barreras y los estereotipos a los que te sigues enfrentando en los medios de comunicación que tú mismo has roto y mucho más en la narración, que es en lo que te especializas? Creo que todavía este concepto de qué puede y qué no puede hacer la mujer, creo que esa es la barrera más grande. Me sigo enfrentando a ella cada vez que narro los lunes y abro Twitter y me doy cuenta de las reacciones que hay sobre una mujer haciendo un trabajo que generalmente ha sido desarrollado por un hombre. ¿Cómo las enfrento? Yo siempre he sido mucho como de mi trabajo habla por sí solo, ¿no? Entonces siempre he tratado de enfocarme en seguir trabajando, en seguir desarrollando mis habilidades para poner ahí afuera un mejor producto. Y tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que este es un espacio en el que yo merezco estar. Sí tiene que ver mucho con mantener la cabeza abajo y enfocarme en lo que a mí me toca hacer, no en preocuparme en lo que el resto del mundo está opinando sobre mí. Más allá de que, claro que valoro las opiniones constructivas que me ayudan a seguir creciendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya narrando NFL? ¿Cómo te has seguido preparando? ¿Cómo te sigues preparando todos los días? Sí. Los retos, las expectativas. Sí, ha sido muy divertido, también ha sido una presión muy grande. Como que nunca sabes realmente lo grande, lo masivo que es hasta que estás ahí y te das cuenta, ¿no? Lo rápido que pasa todo, la cantidad de información que hay, que abunda, nunca puedes estudiarla toda, aunque tuvieras toda una vida para hacerlo. Entonces, bueno, la forma en la que yo me preparo es, trato de ser muy consistente en la información que leo. Y ESPN, la verdad es que tienen muy buen como oficina de investigación, nos mandan una información muy interesante, yo me dedico a leerla toda, veo video, me preparo con un entrenador para analizar ciertas tendencias del juego, preparo mis propios rosters a la manera en la que a mí me funcionan desde la universidad, para encontrar la información más fácil. Y luego durante el partido tengo otras herramientas, ¿no? Tiene que ver mucho con consistencia. Ahora, esta que va a ser mi segunda temporada, he decidido prepararme de una manera diferente, enfocarme en otras cosas que no me había enfocado, esperando que eso aporte todavía más al trabajo que estoy haciendo todos los lunes. Y hablando un poco de tus inicios, cuéntanos cómo fue, cómo encontraste esa pasión. Sé que fue narrando los partidos de tu universidad, en la Universidad de Puebla, pero un poco cómo lo encontraste, cómo diste con el clavo, sí, tanto en la parte deportiva como en la parte de la narración. Bueno, a ver, yo hice deporte toda mi vida. Entonces, como que el deporte siempre ha sido parte de mi identidad, de esta educación como integral que decían mis papás, ¿no? Y ya por ahí de los 8 años me enamoro del fútbol americano a través de una película, Duelo de Titanes, buenísima. Y le digo a mi papá, oye, quiero jugar fútbol americano. Y bueno, fuimos a investigar, resulta que no había equipo para mujeres, entonces no pude jugar, pero decidí ser una aficionada muy apasionada del fútbol americano y desde ahí empecé a ver estadísticas, a estudiar sistemas, a platicar con amigos que jugaban. En ese proceso encuentro el flag football, entonces estas dos pasiones empiezan a complementar muy bien. Y en la universidad no sabía bien qué quería estudiar, me metí a artes plásticas, pero seguía en esta búsqueda de qué podía hacer, ¿no? Y es cuando encuentro a un proyecto estudiantil, se llama Atelier Lab, y es que ellos me invitan a empezar a ser analista por el conocimiento que traía de fútbol americano. Y bueno, en todo este proceso medio de miedo, porque no conozco a ninguna mujer que lo ha hecho antes, claramente yo no lo había hecho antes, empiezo a descubrir que es algo que me apasiona, que disfruto invertirle tiempo, que puedo ver también un camino de crecimiento, de oportunidad en el país y también una oportunidad para generar un cambio en una cultura que sigue siendo muy machista, ¿no? Un mensaje fue el que me dio todo ese propósito y era: las mujeres no narran fútbol americano. Y ahí fue donde dijo que aquí hay algo que se tiene que cambiar. Y bueno, seguimos en ese trabajo. 10 años después seguimos en ese trabajo. Un poco hablabas también de que uno de tus estilos en la narración o lo que buscas con la narración es conectar con la audiencia. Sí. En la universidad lo hiciste como con los papás, con tus hijos contemporáneos, y ahora en ESPN también
dices que lo quieres hacer como con los mexicanos. ¿Cómo insertar esa esencia? Claro, hay que saber a quién le estás hablando, ¿no? Entonces, si yo sé que estoy saliendo en ESPN en Estados Unidos para el público latino, hablar de esas cosas que seguramente ellos extrañan, que todavía sigue siendo un reto para mí poderlos integrar a la narración, ¿no? Pero hablar de la comida que les gusta o usar frases que son muy coloquiales de México, de los latinoamericanos, hacer referencia a canciones, cultura popular, todo eso nos acerca a esas personas que, si lo piensas, pues extrañan a México, y seguramente ellos tienen acceso a las narraciones en inglés de todo tipo y aún así deciden prender la tele para escucharnos a nosotros. ¿Qué es eso que nos conecta? Y es lo que yo trato de pensar cuando entro a estas narraciones y a estas transmisiones. ¿Cómo puedo hablarle a la abuelita de mi compañero de trabajo que sé que me está viendo en Estados Unidos en la fiesta familiar porque fue su cumpleaños y hay tamales, y cómo le puedo hablar al joven que tal vez es de segunda generación pero que siente un arraigo muy grande en México? Todo eso acaba siendo parte también de la preparación. Claro que sí. Y además eres seleccionada nacional de flag. Sí. En primera, ¿cómo combinas estos dos aspectos? Sí. En segunda, ¿tienes pensado o tienes a futuro pensado participar en el Mundial en los Juegos Olímpicos de 2028, en el que pues el flag ya va a ser un deporte oficial? A ver, ¿cómo lo combino? Cada vez se está volviendo más retador, la verdad. La exigencia en ambas partes cada vez es mayor. Cuando empecé en selección nacional fue en 2018. En ese entonces tenía 2 programas, ¿no? Hacía Los Capitanes y NFL Live, pero el resto del tiempo era para mí, los fines de semana eran para mí. Y ahora las cosas han cambiado un poco, ¿no? Ahora también ya narro tenis y entonces tener que entrenar diario con la selección, ver video, prepararme físicamente, mentalmente, dormir, descansar, comer bien, narrar 8 horas y luego también prepararte los fines de semana para narrar los lunes por la noche, cada vez se está volviendo más difícil. Lo consigo coordinándome muy bien, teniendo una agenda muy apretada y también teniendo apoyo de muchas personas, ¿no? Como dije hoy, nada se hace solo, todo lo importante se consigue en equipo, y pues yo tengo un muy buen equipo en mi casa, con mi familia, y además también tengo un muy buen equipo con ESPN y con la federación, ¿no? Ambos entendiendo estos 2 roles importantes que tengo y cada uno soltándome un poco de cuerda para poder cumplir con ambos. Sobre Los Ángeles 2028, la verdad es que no sé, ahora estoy muy enfocada en Finlandia, va a ser el Mundial en agosto y falta mucho tiempo para Los Ángeles, no sé en dónde voy a estar en ese momento en mi vida, físicamente y también como emocionalmente o de carrera, ¿no? Entonces eso está por verse. De que voy a estar ahí, seguramente voy a estar ahí, no sé de qué manera, no sé si como periodista, si como jugadora, si como directiva, como aficionada, pero ahí voy a estar para ver a México hacer historia. Y ya para terminar, Rebeca, ¿cómo fomentar el flag, que es tu disciplina, en las niñas, en la nueva generación? ¿Cómo percibes el crecimiento que ha tenido el flag en México, en la parte femenil, también en la varonil? Sí. Creo que ha sido un crecimiento exponencial y nos podemos dar cuenta cuando vamos a los nacionales la cantidad de equipos que se integran. Y algo que decía hoy Ernesto con esta integración de Iberdrola al mundo del rugby, lo importante que es trabajar con las niñas y los niños desde la infancia. Y creo que eso es algo que el flag ha hecho muy bien, que ya tienen a rabbits y ya ves a niñitos de este tamaño jugando y tacleando y entendiendo conceptos de flag football. Entonces creo que lo estamos haciendo muy bien, es seguir generando estos espacios, seguir formalizando las asociaciones en todos los estados, generando más también competencias, que no se quede el talento en un solo estado, sino que podamos ver el crecimiento por la competencia que hay unos con otros. Por supuesto que los torneos internacionales, ahora en este 2024 viene la Liga Profesional de Flag Football, seguramente eso también será otro motivo para que muchos niños y niñas se emocionen de jugar este deporte. Entonces creo que vamos bien, en buen ascenso. Obviamente hace falta inversión por parte del gobierno, hace falta inversión por parte del sector privado, pero creo que eso va llegando poco a poco, ¿no? Obviamente nos encantaría que todo se resolviera en 2 segundos, que los entrenadores tengan sueldos, que las jugadoras tengamos sueldos,
Pero bueno, creo que las que estamos ahora entendemos que esto es parte del proyecto y que estamos tratando de generar un cambio que por supuesto impacte a las generaciones futuras.